13. Entonces desde el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les preguntó: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Que habíamos visto la interpretación de la parábola de la cizaña. Y habíamos llegado a la conclusión de algo muy importante, porque en la parábola de la cizaña también se está revelando este tema de quiénes van a ser llevados y quiénes van a ser dejados. Normalmente el cristianismo enseña que la iglesia va a ser llevada en las nubes, en el cielo, y se van a quedar aquí los incrédulos, los malvados, a sufrir mucho. Pero cuando nosotros vemos todas las enseñanzas de la Biblia, enseña al revés, según la Biblia. Enseña que los que van a sufrir, los que van a tener, los que le va a venir el juicio, son los que son llevados. Y los que van a heredar el reino son los que se quedan. Así dice la Biblia. Bueno, claro, para entender mejor este tema tienen que ir al tema que hemos hecho el sábado pasado. Pero para recordar un poquitito lo que decía acá en la parábola del trigo y la cizaña, fíjense. Cuando le explica: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Se dan cuenta que los discípulos no se conforman con que haya dicho una parábola, sino ellos quieren la explicación. La gente que realmente quiere entender la palabra y escucha algo y le parece medio dudoso, vuelve a preguntar, vuelve a reunirse y quiero saber más porque es discípulo. El oyente escucha, estuvo bien, estuvo mal y se va. Pero el discípulo quiere saber más, quiere comprender más. ¿Qué hay más? Algo quiere conocer más a profundidad. Eso hace el discípulo. Analicen ustedes cuál es su condición, discípulo o oyente. Bueno, ¿y qué dice? Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Estos tips son importantes ya para saber después lo que Jesús está hablando, ¿no? El campo es el mundo, ¿no? La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, esto es muy importante, la siega, la cosecha, es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Vimos que en San Mateo 24 está explicando también el mismo Yeshua sobre este tema, sobre el fin del siglo, sobre ángeles también que vienen.
Después, de manera que como se arranca la cizaña, entiendan lo que dice ahí, la cizaña se arranca, ¡fu! Se levanta, ¿no? Se saca, se desprende. ¿Qué es lo que primero uno saca cuando está sacando el trigo de la cizaña? ¿Qué saca primero? Según esta aplicación, la cizaña saca primero. ¿Para llevarlos dónde? ¿Para llevarlos a las nubes? ¿Para llevar en el cielo a reinar para siempre? No, ¿qué dice aquí? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, atiendan ahí, recogerán de su reino. ¿Dónde estaban sembrados el trigo y la cizaña? En el campo. ¿Qué dice en la parábola que representa el campo? El mundo. Y acá dice recogerán de su reino. ¿Dónde va a establecer su reino? Son para que ustedes piensen, ¿no? Yo digo y ustedes, piensan, ustedes van analizando. Ustedes hacen todos los cálculos, ¿no? De la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Dos características principales. Uno, sirven de tropiezo. A todos los que sirven de tropiezo. ¿Qué es servir de tropiezo? Empezar a impedir que la gente conozca la verdad. Empezar a interrumpir el mensaje. Ustedes saben cuando hay una explicación, cuando alguien está explicando algo, y por ejemplo estaría algún líder que se le está cuestionando su creencia, sí o sí, permiso, reverendo, o rabí, o pastor, o lo que sea. Yo no creo que sea así. Empieza a interrumpir. O empieza a hablarle, ustedes, miembros míos, no le escuchen a esta persona porque habla contra nuestra doctrina. Cuando una persona le dice a alguien, no escuchen a esa persona, ese está interrumpiendo. Yo más bien le digo, escúchenle a quien quiera escucharle. Si ustedes son escogidos de Dios, nadie les va a engañar. En serio, si son escogidos de Dios, si Dios los está buscando, es imposible que sean engañados. Pero cuando yo estoy tratando de impedirle a ustedes que escuchen a alguien o a algo, entonces quiere decir que yo estoy tratando de defender mi doctrina. No quiero que ustedes me descubran, porque si ustedes empiezan a escuchar por ahí otros comentarios, van a descubrir que yo soy un falso pastor, no un lobo rapaz. Pero no. Más bien ustedes tienen la posibilidad, hoy en día la ciencia está muy avanzada, pueden investigar, pueden averiguar, pueden venir, pueden sacar más datos. Tal vez lo que yo comparto no está, puede ser que no esté a profundidad. Ustedes pueden traer más datos y me ayudan más bien. Eso es la idea. ¿Entienden, no? Pero ¿qué es servir de tropiezo? No te vayas más ahí, no te juntes más con esta gente, no escuches más esta palabra. No, entonces puede ser que que esté predicando sea el mensaje verdadero y vos le está interrumpiendo. Esos son los primeros que van a ser echados al fuego. Segundo, los que hacen iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Hemos visto ya la palabra iniquidad viene de griego anomía, que se refiere a oponerse a la ley, oponerse a la Torá. ¿Qué es la Torá? Las instrucciones de Dios. ¿Cómo vos te opones a la Torá? Con estos famosos dichos de que esto ya fue abolido, esto ya terminó. Por eso hay gente que cuando escucha la palabra Torá, mandamientos, leyes, no, a nivel PJP iglesias adecuadas ahí bajo la ley, empiezan a meter cosas que ni no entienden. Ellos están por las obras, ellos son salvos por las obras, ni siquiera escucharon bien el mensaje, pues ya empiezan a hablar cosas así, empiezan a meter su veneno. Otro, eso es el que crea tropezó, pero otro es el que hace cosas en contra de lo que dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Vive pecando, vive transgrediendo la ley. Esos son los que hacen iniquidad. Bueno, está clarito acá quiénes son los que van a ser arrojados, según esta palabra, al fuego. Y los echarán al horno de fuego, allí será lloro y crujir de dientes. Y después que la cizaña haya sido arrancada de la tierra, del mundo, haya sido sacada y arrojada al fuego, ¿qué pasa? Viene la gracia de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Después aparece la esperanza para los justos. ¿Quiénes son los justos? Los sadik, los que viven conforme a lo que Dios dice. Resplandecerán, empezarán a manifestarse en el reino de su Padre.
Bien claro está esta explicación al que quiera entender. Por eso, el que tenga oído, oiga. Y el que no tenga oído, no va a oír. Algunos tienen oído, pero no quiere oír. Es diferente. Pero continúa con las parábolas. Ahora sí, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Alguna vez han escuchado esta parábola? Su explicación, qué significa. No sé si lo que han escuchado cuadra con lo que yo le voy a decir ahora. Puede ser que no, puede ser que sí. ¿No? Pues así mismo yo entendía luego, así mismo yo pensaba. Pero por eso tenemos que usar los tips, los datos que Yeshua ya nos había dado. Yeshua es como las fórmulas de matemática, ya nos dio unos datos para que cada vez que Él empiece a hablar una parábola, nosotros ya captemos lo que está hablando, sin necesidad de usar mucho nuestra interpretación. Es mejor usar lo que Él ya usó, ¿no? Y Él ya nos dijo que representaba, por ejemplo, campo. ¿Qué representa el campo? El mundo. Entonces, después nos dijo que representa hombre. ¿Qué representaba hombre? Los ángeles. No, a ver. En una parábola aparece un hombre. Un hombre sembró. Un hombre. ¿Qué representa hombre? Yeshua. Él está representando el hombre. Entonces, esos son los tips. Entonces, acá, ¿qué tenemos que saber? Entonces, el reino del cielo es semejante ahora a un tesoro escondido. Eso sí es algo nuevo ahora en esta fórmula matemática. Un tesoro escondido. En un campo. O sea, hay un tesoro escondido en el mundo. ¿Sí o no? ¿Qué es tesoro? La palabra tesoro, ¿cómo se entiende? ¿Ustedes suelen usar la palabra tesoro? Mi tesoro, le dicen. ¿A quién le dice mi tesoro? A su esposa, a su hijo, tesoro. Algo que es valioso, ¿no? No, dice uno. Ahí, hermano Ever siempre le dice mi tesoro ahí a su esposa. Su esposa, ¿no? ¿Está bien, no? Mi tesorito, también está mi tesorito. ¿Qué significa tesoro? Algo valioso. Y fíjense que generalmente se usa para decirle a la esposa, tesoro, tesoro. Es el tesoro de mi vida. Así o no así. Y bueno, entonces acá estamos viendo que en el campo, en el mundo, hay un tesoro perdido. ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia algo para captar, cuadrar lo que Yeshua nos está diciendo si nos vamos a la Torah? A ver, expertos en la Torah, ¿cómo se dice su buscador? Éxodo, dicen algunos. Éxodo 19. Vamos a ver. Esto es muy importante porque vamos a descubrir quién es este tesoro escondido. ¿A quién le está hablando Dios cuando habla del tesoro escondido? Bueno, aquí en Éxodo 19, Dios trae a su pueblo delante del monte Sinaí para para hacer con ellos un pacto, una alianza, un compromiso. Sí, Éxodo 19. Vamos a ver versículo 4. Éxodo 19, 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Dios está hablando a su pueblo. Ustedes vieron cómo yo los rescaté. Acá Él está hablando. Yo hice el trabajo de salvación. Porque salvación es rescate. Yo fui a Egipto y los rescaté, los tomé. Está hablando de su pueblo Israel. Ahora, ahí termina todo. Cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos salva de este mundo, ¿termina todo? No. Hay algo más que Él quiere hacer con su pueblo. ¿Qué dice aquí? Ahora pues, versículo 5. Si diereis oído a mi voz. Atiendan muy bien. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Hay una condición o no? ¿Cuál es la condición? Si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro.
¿A quién le está hablando Dios? Al pueblo de Israel, porque mía es toda la tierra. Entre todas las naciones de la tierra, Dios le va a llamar a un pueblo su especial tesoro. ¿A quién? A Israel. Misteriosamente ahora Yeshua nos está contando una parábola a su discípulo. Gracias a que les contó a su discípulo y Mateo escribió, nosotros también estamos escuchando, que hay un tesoro escondido en el mundo. ¿Por qué estaba escondido? Eso después vamos a ver. Pero es un tesoro de Dios, ¿no? Y ahora un hombre viene a rescatarlo. Viene a recuperarlo. ¿Sí o no? Del mundo. Entonces, podemos entender entonces que el tesoro que Yeshua está hablando es el pueblo de Israel. Ellos eran el especial tesoro de Dios. ¿Qué había pasado? Ellos no habían cumplido este pacto. Por eso fue que ellos se tuvieron que perderse. Se perdieron. Ahora, esto es muy importante. ¿Cuál era la condición para ser tesoro? Según esta palabra, ¿cuál es la condición para que Dios te llame tesoro? La obediencia a los mandamientos. El versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entre las 12 tribus de Israel, pasando el tiempo, cuando se estableció el reino allá con David y después Salomón, hubo en el tiempo del rey Jeroboam y Roboam que ellos se dividieron. Se dividió las tribus del sur y las tribus del norte, y las tribus del norte se fueron y cambiaron estas leyes. Y las tribus del sur continuaron guardando este pacto. Y las tribus del norte después cambiaron por becerros de oro, cambiaron las fechas, al final vino Asiria y los llevó cautivos, se mezclaron y se perdieron. O Paula. Pero la tribu de Judá, ¿qué hizo? Continuó guardando la Torá. A pesar de que después de muchos años ellos también se corrompieron, pero Dios había dado un pacto con un hombre que se llamaba David y le juró que siempre estarían presentes, siempre los tendría en cuenta, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo David para lograr eso, para hacer el especial tesoro de Dios? Guardó la Torá. Imagínense lo importante que era el guardar la Torá. En el corazón de David quedó firme esto, y el pacto que Dios hizo con David hizo que Dios no se olvide de su pueblo Judá. Por eso Judá hasta hoy es su especial tesoro. ¿Entienden o no? Volvamos a Mateo. Entonces, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto se puede entender como cuando Yeshua fue y pagó el precio de nuestras transgresiones para recibir a todas las personas, para salvar a su pueblo. La Biblia dice que Él iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Bueno, ahora hay otra parábola, versículo 45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuál es la característica de este hombre y este mercader? Dice que los dos vendieron todas sus cosas para comprar algo. El primero para comprar el campo, para recuperar el tesoro que estaba escondido, que ahora vemos que es el pueblo de Israel. Y el segundo busca perlas preciosas. ¿Y qué eran? Averiguando un poco, ¿no? Porque yo no soy un experto en joyas. Pero las perlas se forman de un animal, de una, ¿cómo se llama esta? ¿Almeja o? Ostra. ¿Conocen así? Tiene su cara. Y dice que esta almeja, cuando es así, abre su boca, uno casi no abre su boca, a una vez se tiene aquí algunos orificios. Entonces de repente se mete algún bicho, alguna suciedad, y entra adentro, y entonces adentro tiene un protector, o un ácido, algo, ¿no? Averigüen en Google ustedes, ¿no? Una baba, muy bien. Que va protegiéndole de esa inmundicia, de esa suciedad. Entonces esa baba va creciendo, va cubriendo esa suciedad, y eso se va convirtiendo en una
perla. O sea que es algo inmundo, protección de algo inmundo. ¿Cómo se llama? La almeja es un animal no kosher en la Biblia. La ostra, ¿no? No es un animal kosher. Entonces, acá, ¿por qué menciona Yeshua esta parábola? Podemos entender que él está tratando de hacernos entender, o a su discípulo, que el reino de los cielos es la unión de la casa de Judá y la casa que se contaminó con el mundo, que era la casa de Israel. Él tiene que recuperar esas dos casas. Entonces él está buscando una joya valiosa, pero que se contaminó. Entonces cuando encuentra, dice, esta joya valiosa, ¿quién es esta joya valiosa? La tribu de Israel que está perdida entre las naciones, o sea, nosotros, ñandé. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos perdidos entre las naciones, estamos entre la inmundicia, pero él nos encuentra y vende todo lo que tiene y nos compra para rescatarnos otra vez, para hacernos otra vez su pueblo. Esto estábamos viendo aquí en esta parábola. No es muy difícil entender esto. Bueno, y finalmente, entonces Judá, recuperación de Judá, recuperación de las 10 tribus perdidas de Israel. Está cumpliendo con estas dos parábolas, está enseñando con esta parábola. Y el versículo 47, ¿qué dice? Asimismo el reino de los cielos, porque ya parece que ya está hablando de 3 reinos de los cielos, ¿no? Pero no, está hablando de la unificación, porque el reino de los cielos es primero la unificación de Judá e Israel, las 10 tribus perdidas, ¿no? Y también las naciones. Las naciones también van a ser parte de este reino. ¿Me entienden, no? Entonces acá ya empieza a decir, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. El mar en la Biblia, ¿qué representa? Las naciones. Todas las naciones. Todas las personas. Dios está comparando como los pescadores que tiran la red y caen, ¿no? Y de repente entran todos ahí. Creo que se tira parece que la red se tira así con algo y se hunde y los peces se ponen todo encima. Así es, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Y después cuando los peces así están todos ahí encima, se levantan, ¿no? Y ahí alzan. Por eso cuando en las películas muestran en 2 barcos así alzaban y salían muchos, pero alzan ahí y empiezan a cargar. Pero algo muy importante que dice aquí, versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentado recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Una vez que se saca toda la orilla, traen completo todos. Empieza la elección, buenos y malos. Y siempre me preguntaba antes, cuando yo leía esta parte, ¿cómo es que ellos saben cuáles son buenos y cuáles son malos? Entre pescadores comunes, entre acá nuestros pescadores, me parece que ellos calculan si es chiquitito, si es grande, si no sé. Pero yo me imagino allá en Israel, ¿cómo será que calculaban cuál es bueno y cuál es malo? Tenían la ley establecida por Dios. Estos peces son aptos, estos peces no son aptos. Si ustedes tiran la red, por ejemplo, ustedes tiran la red y sacan cantidad de peces y entre ellos están surubí, mandií guazú, curé, como yurucuré, ¿no? ¿Cómo se llama? Piracuré, ¿cómo se llama piracuré? ¿Qué sé yo? Esos pescados con bigote. Tucunaré, eso, todo eso. ¿Qué harían? Hoy fue una gran pesca, un surubí así gigantesco, ¿no? Esto ya se milanesa de surubí, ¿no? Ya se le viene o caldo, ¿qué es? O mandií. Cuando una vez se vienen unos pescadores, pescado, tengo fresco, mucho pescado. Yo, a ver, quiero ver, ¿no? Acá tengo un feroz mandí, ¿no? Tiene otro que tiene, que escama, le dice. A ver, te mandí, y no hay feroz, mira, cara, todo, me quiero ofrecer mandí. Eso no lo quiero ofrecer, ¿no? Eso es lo que más te mandí, está barato poner, como achante. ¿Nosotros qué haríamos? A estos peces no son buenos. Así diríamos, ¿no? Porque la Torah dice que estos no son buenos. No son kosher. No son aptos. Entonces no pueden estar en el mercado de la venta de los peces en Israel. Entonces directamente ellos lo devuelven al mar. Ustedes, su lugar es el mundo.
Sencillo, ¿no? ¿Y quiénes son los que sí son aptos? Los que están permitidos por Dios. Entonces cuando empiece la gran cosecha, Dios eche su red en el mundo, Él va a traer a todos, porque muchos son los llamados, ¿sí o no? Para el llamamiento son muchos, pero para empezar a escoger va a ser de acuerdo a su regla, no a nuestra regla. Él va a decidir, tú sí, tú no. No es que yo voy a decidir, cuá sí, cuá no. Dios va a decidir. Y es por eso que nosotros estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de venir al culto, a la iglesia, a aprender la palabra de Dios? Para saber si somos kosher o no somos kosher. Si somos aptos o no somos aptos. Somos buenos o malos. Para saber si tenemos que pasar al mercado de Dios o regresar nomás otra vez al mar. ¿Qué le parece a usted? Y aquí en la iglesia se va comprobando. A medida que se estudia la palabra, se va comprobando. No, tiene que volver al mar. Que vaya nomás nadando. Se siga su rumbo normal, su naturaleza. Pero el otro sí va a tener una situación especial. Va a ser un manjar en la mesa de alguien. Así, ¿no? Va a ser alguien que da vida. Va a ser alguien que alimenta. Va a ser alguien útil. Alguien para fortalecer los huesos de la persona. Ese va a ser el que fue elegido. Algunos dirían, yo prefiero que me manden las manos a través. Bueno, pero eso es una parábola que Jesús está explicando. Quiere decir que la esperanza de salvación está para todas las naciones. Ese es el plan principal. Pero el plan original es reunificar a Judá e Israel. Ese es el objetivo de la Biblia. Pero la esperanza de salvación está para todas las naciones. Por eso está explicando así. Entonces quiero leer unos textos antes. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Para ver esto de recoger a la gente de entre las naciones. Versículo 19. Ezequiel 36, 19. Dice así. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo del Señor y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esto es muy importante, que las naciones van a empezar a identificar a Dios cuando vean que sus hijos verdaderos están regresando y están cambiando y están alabando a Dios. Ahí van a darse cuenta las naciones. Cuando empiecen a hacer las cosas que Dios decía, cuando empiecen a celebrar las fiestas que Dios estableció, cuando empiecen a usar los nombres que Dios puso. Hoy estábamos haciendo una comparación, y muy interesante nuestra comparación acerca de los nombres. Por ejemplo, dijimos que hay una ciudad que se llama Carapeguá. Carapeguá, ¿cómo se diría en castellano? ¿Cómo? ¿Pueblo de chicos? ¿O el lugar de un chico? ¿Lugar de un bajo? ¿Tierra de un bajo? ¿Cómo se diría? Carapeguá. Lugar de enano, no. Él es de... Bueno, algo así, ¿no? Entonces imagínense, ¿de dónde viene usted, Señor? Vengo del lugar de un enano. Si alguien pronuncia así, ¿no? No cuadra, ¿no? Otro ejemplo que dimos, a Tobatí. ¿Sí o no? Tobatí. ¿Cómo se diría en castellano Tobatí? Cara de nariz, ¿no? Cara de nariz. Cara de nariz. ¿De dónde viene usted, joven? Soy de la ciudad de Cara de Nariz. ¿Le da sentido eso? No, no. Pero ese es su significado. Pero está escrito Tobatí. Entonces cuando yo hablo en inglés, Tobatí, tengo que decir, ¿no? No puedo decir en inglés. No, si hablo en francés o en ruso, siempre voy a pronunciar Tobatí.
No sé, si yo soy un presentador de un certamen y hay una candidata que es de Tomatí y yo estoy hablando en chino, Tomatí, así voy a decir o no. Siempre voy a hablar y voy a decir Tomatí. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hoy en día nosotros estamos haciendo también es restaurar el nombre original que Dios le había dado a las cosas. El nombre verdadero, el nombre correcto. Y eso muchas veces le molesta a las personas. Otra cosa es que también expliquemos cómo se nos enseñó. Por ejemplo, se nos enseñó que Yeshua se llama Jesús. Así se nos enseñó. Pero su nombre original es Yeshua porque él es judío y allá no le van a llamar nunca Jesús. ¿Sí o no? O le van a llamar Jesús. No le van a llamar. Así que cuando la gente pregunta, ¿y dónde en la Biblia dice Yeshua? Y claro, ¿cómo va a estar escrito en nuestra Biblia Reina Valera Yeshua si esta está en español? Y si el otro estaba en griego. Pero si vos te imaginas, él dónde vivía, él dónde nació, él dónde caminó, él con quién anduvo, con judíos, con personas que hablan en hebreo o en arameo. No le habrán llamado Jesús nunca. ¿Sí o no? Le llamaban Yeshua, porque así está en su idioma. ¿No entienden? Eso es muy importante entender para nosotros ir comprendiendo estos textos. Esto no quiere decir que mencionar Jesús, mencionar Moisés sea satánico ni nada, pero aprender es muy importante. Entonces no hay problema cuando estamos aprendiendo. Estamos restableciendo y vemos acá que el problema de Dios, que su pueblo se fue entre las naciones y ¿qué hicieron? Profanaron mi nombre, dice. Empezaron no solamente a cambiar la manera de llamarle a Dios, sino a cambiar la manera de vivir delante de Dios. Empezaron a decir que así Dios quiere que se viva, así Dios quiere que se haga. Empezaron a hacer cosas totalmente diferentes de lo que Dios quería. Entonces, ¿qué es lo que produjeron el pueblo de Dios entre las naciones? Vergüenza para Dios. ¿Cómo puede eso revertirse? ¿Cómo puede el pueblo de Israel, que causó vergüenza para Dios, cambiar esa situación cuando ellos también empiecen a cambiar? Cuando ellos empiecen a santificar mi santo nombre. Y las naciones van a ver, estos ya están empezando a pronunciar el nombre correcto de Dios. Hoy estábamos hablando también en el ejemplo de lo que la Torah produce en nuestro corazón. Uno de los ejemplos, alguien me preguntó, porque en la mañana, en el culto de los niños, ellos son muy terribles, ellos no me ponderan. ¿Y por qué tal partido? ¿Y por qué tal partido? Así lo son. Todo ataque, ataque, ataque. Yo tengo que ver cómo me defiendo. Acá ustedes son muy tranquilos, como ustedes da más gusto, porque son buenos oyentes. Pero ellos, con todo. Si fallo ahí, no tengo perdón. Me dice otra vez que dije ante otra cosa. Terrible. Bueno, alguien me dijo que en qué puede producir beneficio el que yo coma comida kosher. Alguien me preguntó así, ¿en qué le puedo? Porque yo leí en Gálatas capítulo 5, 14 que el propósito, decía ahí, ¿no? El propósito de la ley es el amor al prójimo, ¿no? Este es el fin de toda la ley, el amor al prójimo. Entonces que el resultado de que vos cumpla o haga los mandamientos es siempre beneficiar a otro. Entonces a alguien se le ocurrió preguntarme, bueno, ¿y en qué le puede beneficiar a otro el que yo coma comida kosher, el que yo no coma comida inmunda? ¿En qué le beneficia a otro? Eso te beneficia a vos nomás. Terrible estos niños. No te beneficia a nadie. Claro, la lógica dice que si vos no comes más comida inmunda, tu cuerpo lo que se cuida, ¿no? El otro no. Pero supuestamente yo estoy diciendo que al cumplir los mandamientos vos le está beneficiando a otro. Entonces ellos me dicen ahí que ahí te equivocaste, ¿para qué? Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Y la lógica que llegamos, yo también tenía que pensar ahí rápido, piensa, segundo nomás. Y salió esta respuesta. Si ustedes van a la casa de una persona y ustedes le odian a esa persona, o sea, esa persona que les visita, ustedes le odian, ¿no? Ustedes son supuestamente guardadores de Torah, pero le odian, ¿no? Porque a pesar de eso somos terribles. Entonces, esa persona ve que ustedes ya no consumen chorizo, ni panchos, ni chancho, ni toda esta comida que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ve eso y les pregunta, fulano, cosa, ¿por qué no comes más? Pero tenés que decirle sí o sí, ¿no? Y bueno, reciben, yo quiero saber por qué, porque gente leía, hagan de loga, la chorizo, la pancho, fiambre, anda y poi ve, va y coa, entonces le vas a tener que decir. Y mi amigo en la Biblia dice que no hay que comer. Dios dice. No son actos para consumo. Y si te pregunto otra vez, ¿y por qué?
¿Qué razón hay? Porque algunos no van a estar, ¿no? Y no te va a quedar otra que decirle, porque eso daña al cuerpo. ¿En serio? Sí, produce esto. Mira un poco. Gracias, hermano. Pero el que vos estés haciendo lo que Dios dice, sí o sí automáticamente va a despertar curiosidad en otros. Y ahí no te va a quedar otra que explicarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Decime por qué. Ahora pero te volviste antibíblico, ya no crees más en Dios. No, tenés que decirle. Porque Dios quiere que nos reunamos en sábado. ¿Y por qué? Y no te va a quedar otra que mostrarle dónde dice. ¿Y por qué no hace más estas cosas? Cada vez que alguien observa tu vida, tu andar, aunque de ella ve, pero le vas a causar curiosidad, vas a tener que explicarle. Por esta razón, mi hermano, mi amigo, mi enemigo. Entonces, quiera o no quiera, el que vos empieza a vivir la Torah, le va a empezar a afectar a alguien que esté a tu alrededor. Por lo menos a tu familia, a tu gente, a tu conocido. Alguien va a sentir curiosidad por saber por qué esta persona no vive más así. Entonces se cumple ese objetivo. Por eso acá está diciendo este punto, ¿no? Dice, y santificaré, versículo 23, mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Cuando yo sea consagrado, apartado delante del ojo de ellos. Por ustedes, no por mí, por ustedes. Cuando ellos vean que ustedes empiezan a hacer mis leyes, mis mandatos, ellos van a empezar a alabarme otra vez. Era importante, había sido hacer lo que Dios dice. Así. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto quiere decir que vas a empezar a ser sensible a las cosas de Dios. No es que vas a ser más espiritual, atienda muy bien esto. Porque una persona cree, después de que vos te convertiste a Cristo y hiciste tu oración de fe, increíblemente te volvés más espiritual. No es así. Cuando vos empezás a aprender el corazón de Dios, la palabra de Dios, cuando vos fuiste rescatado por Él lo que hace es cambiar tu corazón que sea más sensible. Ya vos podés captar que esto no le agrada a Dios, no le gusta a Dios. No te sentís más bien cuando haces las cosas que a Dios le desagrada. Ese es tener corazón de carne. Antes, ¿qué corazón teníamos? De piedra, duro. Y no nos importaba nada. No me importa nada. Teníamos, algunos no sé si ya tienen todavía, ¿no? Pero poco a poco, a medida que escuchamos la palabra, ya empezamos a valorar. Y ahí se ve también las fiestas. También el compartir con otras personas, ¿no? El poder reunirnos con otras personas. Es a través de que Dios estableció sus leyes de reunión, ¿no? Si no hubiera leyes para reunirnos, nosotros no teníamos ni un interés de encontrarnos con nadie, ni de verle a nadie. Pero ya que Dios nos dice, reúnanse, primer lugar cada 7 días, después cada 7 veces al año en las celebraciones, entonces sí o sí tenemos que encontrarnos. Y además no nos dice que nos reunamos, sino que nos pide otra vez que nos reunamos con gozo, con alegría. Imagínense que yo quiero venir hoy con el corazón más amargado que hay. Hoy quiero, te dice, pues, amargama. Pero Dios me pide, Dios me dice, yo confío en Dios, Él me cambió mi corazón de piedra a carne. Él me dice, no, hoy yo quiero que esté alegre. ¿Sabes por qué pucalo mitani? ¿Sabes por qué saluda? Yo no les quiero hablar a nadie hoy, quiero ser argel hoy. Pero Dios me dice, entonces, sí o sí hago lo que Dios me dice. No me queda otra. No sé si me entienden. Tengo que hacer porque Dios quiere. Aunque yo mi corazón engañoso y perverso, malvado, macabro, pero cuando recibo el corazón de Dios, y como tengo ya ese corazón de sensibilidad, cambio. Entonces me reúno forzado y río forzado, pero río. Y forzadamente hago que esa persona, mira, nos saludó hoy, por lo visto, yo pensé que estaba amargado de aquel lado, pero allá equivocado. Aunque realmente estaba amargado y quería que nadie verle a nadie, pero como hice lo que Dios quería, cambié el punto de vista de las personas. Y eso ya vale punto. Porque después voy a ver el resultado.
Dios me va a mostrar, mira, por tener esta buena actitud, aunque vos no querías, pero por hacer lo que yo dije, mira cómo ellos están cambiando contigo. Hasta te llaman ya a decirte, mira, tengo un dinero que me sobró y quería regalarte. ¿Le parece? Hasta esas cosas ocurren, hasta esos beneficios. Aquí me estaba contando Roque que, hermano, yo allá si me lleve la Dios ella, pero esa mala resultado. El intendente me devolvió mi trabajo. ¿Eso no es grande o no? Eso es importante. Y Dios empezó a beneficiarle. Y cierto, eso es el que persevera, el que lucha, por eso es una lucha. No es que dice, no, vos no tenés que hacer nada, tenés que panchamente no echarte ahí, Dios va a hacer todo. No, no, es así. Es una pelea, es una guerra, así dice la Biblia. ¿Acaso si ustedes van, aunque nunca fui a una guerra, pues me imagino, ¿no? O sea, ni me quiero imaginar. Si yo me voy a una guerra, va a ser tranquila ahí, enemigos, como Rambo que la vamos a matar a todo el mundo. No, es terrible, vos tenés que estar pendiente, atento, creo yo. No me gustaría nunca estar en la guerra. Tenés que estar despierto. El camino espiritual es una guerra también. Tenés que estar despierto. Muchas veces tenés que ir a lugares donde no querés, hacer cosas que no te agrada, pero que es la voluntad de Dios. Y cuando vos hacés, cuando vos experimentás, el resultado es lo que te hace cambiar el corazón. Cuando ves esos resultados. Por eso Dios quería que yo siga eso. Y eso hace la Torá en nuestro corazón. Bueno, volvamos a Mateo. Entonces, versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Malos, ya habíamos visto, son los anomos, los opositores a la ley de Dios. Ustedes tienen la posibilidad de investigar, tienen la posibilidad de buscar y ver si realmente la palabra maldad o iniquidad o viene de anomía. Investiguen, entren en Google y hagan averiguaciones. Cuando la Biblia se refiere a malos, no se refiere solamente a alguien que tiene mal carácter. Es a alguien que se opone a lo que Dios dice. Y justos es lo que aceptan y viven y hacen lo que Dios les pide, por más que tengan debilidades. Pero Dios a Dios haisha ayapota. Aunque se forzata, pero ayapota. Esos son justos. A eso se llama sadi. Bueno, hasta aquí entendimos bien este punto acerca de el reino de los cielos. Ahora, versículo 51, fíjense lo que Jesús pregunta. Vamos a hacer como que nosotros también estuviéramos escuchando esta pregunta. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Fíjense que se le pregunta. Quiere decir que cuando Jesús explica algo, ¿qué está esperando de sus discípulos? Que entiendan. Él no solamente explicaba para que se vaya de volada. ¿Entendieron? ¿Comprendieron? Pero entender para la importante. Acá estaba también Judas Iscariote. Sí, entendimos. ¿Cómo no? Sí, entendimos. Ahí nomás no entendía nada, pero él entendía. Supuestamente entendía. Si hubiera entendido, jamás hubiera hecho lo que hizo. Bueno, él le preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Entendimos todo. Esa tiene que ser nuestra respuesta siempre. Cuando escuchamos la palabra, tenemos que intentar por lo menos captar qué está hablando. Es por eso que nosotros compartimos así, libro por libro, verso por verso, para por lo menos poder entender qué está diciendo este escritor de Mateo. Para no sacar, bueno, vamos aquí, vamos allá, vamos aquí, vamos allá, vamos a completar un tema con un montón de textos bíblicos y muchas veces entendemos el tema, pero no entendemos el libro. Eso es muy importante muchas veces comprender. Después dice, versículo 52, Él les dijo, por eso todo escriba docto, preparado, ¿no?, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiere decir esto? Alguien preparado, alguien instruido, tiene en sus cosas importantes, en sus cosas valiosas, temas antiguos
y temas nuevos. Pero los temas nuevos siempre relacionados con los temas antiguos. Para comprender el mensaje de Dios, sí o sí tenés que observar lo que pasó, para entender lo que va a pasar. Eso es muy importante. Hoy en día la gente, el cristianismo, rechaza, la mayoría por lo menos, en su totalidad, todo el Antiguo Testamento. Algunos cuando vos lees, pero acá en Deuteronomio no me vaya a leer. Pero acá en Isaías, no, Isaías, solamente Isaías 53 a mí me gusta. Así es. Y vos en Salmo dice, no, Salmo 23 nomás para mí es el importante. No, entonces no sirve. Una vez alguien me dijo, ¿no? Debo hermano de leer hoy la Salmo. Debo leer mi Ezequiel, mira, no entendí esto, Ezequiel, no hay cual ni modo pa guapa. Pero Salmo, mira los enduce. Bueno, vamos a compartir Salmo. Salmo 119. No, ellos estaban contentos, pero cuando empecé a leer, no les gustó para nada. Peor, mejor que le lea a Ezequiel. No les gustó, porque la gente piensa que salmos son solamente promesas, bendiciones. No, los salmos son el resultado de una vida obediente a la Torah. Esos son, por eso escriben los salmos, el rey David, todo lo que escribieron con él. Porque ellos fueron obedientes a la Torah. Porque fue fiel a la Torah y vio los resultados. David vio los resultados de vivir con fidelidad a Dios. Y por eso escribía esos salmos. ¿Entienden? ¿No? Es igual que ustedes empiecen a escribir sus salmos. Ustedes tenían desconfianza, un día confiaron, aceptaron y Dios les dio bendición y vieron su poder. Entonces tienen tanto agradecimiento, quieren escribir. Oh, grande Señor, Padre amado, que en esta situación difícil que me encontraba, escriben por agradecimiento. Y eso fue lo que se convirtió después en salmos. Son resultados de haber vivido conforme a la voluntad de Dios, o de haber tenido alguna vez desconfianza, pero después de haber cambiado el corazón, haber visto el resultado. Esos son los salmos. No es solamente promesa hoy que te doy y sí, así. Entonces es una vivencia. Bueno, cosas nuevas y cosas viejas. Acá terminó entonces esta charla con sus discípulos. Esto es muy importante, es una charla que él está teniendo con sus discípulos, porque ellos quieren aprender. Ellos son los que van a ser sus colaboradores para llevar el mensaje de la reconciliación al pueblo. Y esto quiero tocar un poquito antes de bajar a esta parte. Segunda de Corintios, que ayer vimos, dice así. Segunda de Corintios capítulo 5:19. 5:19 dice, esto hablaba el apóstol Pablo, que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y fíjense lo que dice ahí al lado. Y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. Ayer tocamos este tema. Dios nos encargó. Cuando dice nos encargó, bueno, estaban hablando los apóstoles. Estaba hablando el apóstol Pablo, que es apóstol. También les encargó a los demás apóstoles. Están hablando los discípulos. Pero, ¿y los demás? Las demás personas, ¿también les encargó o no? ¿Esto para quiénes? ¿A quién se le encarga esto? Por eso cuando ustedes empiezan a aprender, no son todavía encargados. Pero cuando empiezan a entender, ya se les encarga ya. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo les voy a enseñar algo, todavía no les puedo encargar o no. Hoy les voy a enseñar algo. Pero cuando empiezan a entender, ¿qué pasa ahí? Quiere decir que ya están encargados. Ya ahora pueden encargarse porque ya aprendieron. Antes no. Entonces la persona que dice, yo ya aprendí toda la Biblia, yo gocé toda la Biblia, entonces tiene este cargo, tiene un encargo. Llevar la palabra de reconciliación. Llevar el mensaje de reconciliación. Ese es su encargo. Así que somos, versículo 20, embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, del Mesías, reconciliados con Dios. Somos embajadores. ¿Qué es embajador? Alguien que está llevando el mensaje de un reino, de un país. Es un shalía, es un apóstol, un embajador. Alguien que está queriendo que regresen o que conozcan algunas personas
Si son de ese pueblo y están perdidos, que se den cuenta que Dios le está abriendo otra vez las puertas. Porque muchas veces alguien es expulsado en el tiempo de la dictadura, en el tiempo de Stroessner, muchos fueron expulsados de su país por tener problemas con el gobierno. Pero cuando cambió el gobierno, cuando vino otro presidente, enviaban personas que ya pueden regresar. Ya terminó el problema. Ya no hay más dificultad. Entonces se envía mensajeros que le digan a esa gente, regresen. Y también hay mucha gente que conocieron a esos exiliados, que hicieron familia con esos exiliados y automáticamente regresan con ellos. Nosotros también queremos ser parte de ese pueblo, entonces vienen, así como la familia de Noemí que se fue a Moab, después ella regresa y viene con ella Ruth. Y se hace parte del pueblo. Ese es nuestro encargo. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos trayendo personas a nuestra congregación, a nuestra iglesia y que sean nuestro miembro. Estamos trayendo personas al reino de Dios. Estamos dándole la posibilidad de que puedan entrar en el reino de Dios a través de la palabra, a través de un ministerio, que es el de la reconciliación. Ministerio era un servicio. Esto solamente es un servicio, por eso dice que somos colaboradores nada más. Él nos está usando para llevar este mensaje. Por eso, versículos 1 dice, capítulo 6, estamos en 2 Corintios, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Ani per recibico gracia rei. No reciban esta gracia de balde. ¿Qué es recibir la gracia de balde? Dios te dio este ministerio, te dio tu enseñanza, te dio tu palabra, te dio tu revelación, y a vos, me avisé. O sea, yo tengo mejores cosas que hacer, no tengo tiempo que perder con estas cosas. Es hacer eso. No diga, yo soy salvo por la gracia y anda viviendo en el mundo, para el mundo y sirviendo al mundo. Pero te japtá por la gracia. La gracia tiene un propósito, tiene un objetivo, para algo. Cuando Dios le rescata a su pueblo de Israel y les trae al monte Sinaí, tenía un propósito, quería que sean reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para llevar luz a las naciones, para acabar con las tinieblas. Para eso era. Eso nos encargó, es nuestro cargo. Así está. Ahora terminemos Mateo. Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Yeshua estas palabras, se fue de allí y vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Por qué es que lo que Yeshua hablaba ahí en su propia tierra les sorprendía a la gente? ¿Por qué decían que era mucha sabiduría? Porque ellos no estaban acostumbrados a escuchar la revelación exacta de la Torah y los mensajes exactos que Dios quería darle. Ellos estaban acostumbrados a escuchar siempre ya agregados. Un texto más 2 horas de comentario rabínico. Y siempre se usaban, ya en esa época se usaba la palabra para hablar sí sobre temas del ambiente, temas de la salud, temas de la familia, cosas así. No se hablaba directamente, no se decía, miren, este es el propósito de la Torah. Nuestro pueblo se apartó, nuestro pueblo se rebeló, ahora viene la restauración, el reino de los cielos viene. Le explicaba, y está escrito en Deuteronomio, está escrito en Isaías, está escrito en Salmo. Les revelaba los misterios. Esa es la manera que él predicaba. Y la Torah dice, la Escritura dice que la persona que se acerca a Dios con fe, con confianza, recibirá sanidad. Y la prueba era que le tocaba a alguien y sanaba, le hacía y sanaba. Porque él estaba haciendo lo que Dios dice. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos lo que Dios dice, Él nos va a dar también esa sabiduría y esos milagros. Pero ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Nos falta aprender muchas cosas. Somos novatos. Bueno, ¿acaso en poquitos años los discípulos 3 años y medio todavía no entendían de qué estaba hablando Yeshua? Ahí vio cosas y todavía estaban confundidos. Les tomó mucho tiempo porque nosotros tenemos mucha levadura que fue cargada en nuestra mente. Por eso, pero no hay, ¿cómo se dice? No hay... no es que sea imposible. Estamos en ese trayecto. Bueno, terminamos con esto. ¿No es este el hijo del carpintero?
No se llama su madre María, Miriam, ¿no? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Aquí está el nombre de los hermanos de Jesús. Son sus hermanos fraternales, hermanos carnales, no son hermanos espirituales, como se enseña por algún lugar. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces mínimo Yeshua tiene 4 hermanos y no sé cuántas hermanas. Puede ser 2 o 3. Acá dicen todas sus hermanas. Y no creo que sean 2 nomás. Porque si no están sus hermanas nomás, sino todas sus hermanas. Yo creo que tenía más de 3, 4 hermanas por ahí. Pero como no menciona el nombre, no sabemos. No sé por qué no menciona el nombre. Tal vez no era importante, ¿no? Bueno, y versículo 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué Dios no trabaja en la vida de las personas? ¿Por qué no podía haber muchos milagros ahí? No creen ellos en la Biblia. La gente viene, por ejemplo, a la iglesia: ay, yo quiero que ore, pastor, por mí para que pueda sanarme. Así, hermana, vamos a orar, hermano, vamos a orar por vos. Y para la hora de compartir la palabra está aburrido, quiere irse a otro lado, ya, que ahora lo que va a llegar la hora de la oración, yo quiero que ore nomás ya. ¿Qué pasa? No quiere creer la gente, no quiere escuchar el mensaje, quiere un supuesto milagro. Ni siquiera quiere saber quién es ese Jesús, piensa que el pastor porque ahora va a sanarle. No, Dios quiere que crean en su palabra. No es que crea que te voy a sanar. Cree, hermano, que te voy a sanar. Tenés fe que te voy a sanar. Así se le enseña, ¿no? ¿Sabes por qué no te sanaste? Porque vos no creíste que te iba a sanar. Es cierto, yo no creí. El otro sí creyó que se iba a sanar. No, Dios no quiere que crea que te vas a sanar. No quiere que crea que vas a vivir de esta enfermedad mortal que te dijeron. No, Dios quiere que crea su palabra. Y ahí nomás, y que deje. Y si te sana, te sana. Y si no, no, vos ya creíste su palabra. Eso es lo importante, ¿no? Y ahí ocurre, ese ya es el primer milagro. Ese ya es el milagro más grande. Imagínense, una persona viene, aquí está Josué, escucha la palabra, él viene por un milagro. Y escucha 6 días la palabra. Entiende perfectamente el mensaje, quién era Yeshua. ¡Qué increíble! Pero él vino por el milagro. Él vino porque quería que le sanen. Después, en el 7º día, pasa para que se ore por él. Él ya entendió todos los misterios ahí en hebreo, ya habla en hebreo, todo ya. Pero se ora por él y no se sana. Y dice: no creo nada, mentira, todo es falso. Y se va, se enoja. ¿Qué le parece? ¿Vale algo? Entonces muchas personas eso piensan. Bueno, voy a hacer, entonces el pastor dijo que tengo que creer todo, voy a creer. Pero su objetivo, ¿qué es? Quiere sanarse, quiere sanar. No es que quiere creer. Si se sana o no se sana, ya no es más relevante para Dios. Pero si cree, ese es un gran milagro. Porque eso sí es difícil. Ustedes saben que hay gente que está ya moribundo, igual no puede creer. Ya en las últimas 10 es difícil, muy difícil. Entonces, ese es un gran milagro, que podamos creer que Yeshua es nuestro Salvador, el Mesías.